Hola, bendiciones a todos. Me llamo Jesse, soy tu anfitrión por este episodio. Y bienvenido al Generación Emanuel Podcast, el primer episodio que vamos a hacer. Hoy tengo mi amigo, mi hermano en Cristo, Andrés Zavala, conmigo. Y en este episodio vamos a hablar sobre el testimonio de nuestro Señor Andrick y cómo Dios transformó en su corazón. Primeramente, queremos dar las gracias a los pastores, Pastor Richard Zurita y su esposa Tania Zurita y su familia, sus hijas. Muchas gracias primeramente por dejar a nosotros a hacer el podcast aquí en la iglesia. Y también el Generación Emanuel es el grupo de jóvenes que estamos abajo de esta iglesia. Y la iglesia se llama El Sembrador Iglesia Cristiana, que está por el 7914 Culebra Road en San Antonio, Texas. Entonces, muchas gracias a los pastores y a todos los que están mirando aquí también en el podcast. Y bueno, vamos a seguir adelante con este episodio. Entonces, yo tengo a nuestro hermano Andrick aquí. Muchas gracias por estar aquí, Andrick. Amén. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien aquí. Qué bueno, brother. Bueno, pues me gustaría comenzar primeramente con quién tú eres. ¿Quién soy yo? Pues yo soy como cualquiera, un hijo de Dios, Ujú, servidor, que tuvo, que todo esto es un testimonio para mí. Entonces fue una batalla a lo que soy yo ahorita. ¿Y cómo fue mi niñez? Mi niñez sí era entre altas y bajas, mm, pero pues cuando yo nací, Este, yo me quedé solo en México. Yo nací en México, ujú. pero yo me quedé solito con mis abuelos. Porque mi mamá y mi papá se habían venido aquí a los Estados Unidos. Entonces, durante todo el tiempo estaba más con tus Con abuelos. mi abuelo, sí. Ah, ok. De tarde, a los 3 años me trajeron aquí a Estados Unidos. Pero crecí un poco con mis abuelos. Ujú, Pero de aquí crecí toda la vida. Entonces, mi niñez estuvo como cualquier niño. No, sí tuve varias ocasiones que sí pasé, pero este, yo era un niño, pues, yo era un niño feliz, yo era un niño feliz. Con todo lo que mi mamá y mi papá me daban, yo estaba conforme. Yo estudié aquí, estudié el kinder hasta middle school, ujú. hasta graduarme. Pero así hubo un momento donde ahí empezó todo. Era cuando vinieron en camino mis dos hermanos. Yo siempre tenía el pensamiento de que yo iba a ser un niño solo, un niño único, de que yo no iba a tener ningún hermano. Porque mi pensamiento era, pues yo quiero todo para mí. Sí. O sea, yo no quiero tener ningún hermano. Pero pues así son los planes de Dios. Uno puede meterse en los planes de Dios. Entonces cuando llegaron mis dos hermanos aquí al mundo, yo realmente ahí fue cuando empezó todo mis emociones. Yo era muy pegado a lo que eran mis padres, más con mi mamá. Pero cuando llegaron ellos, y yo creo que cualquier niño se va a sentir lo mismo, que cuando llega un hermanito o una hermanita, te sientes como que te apartan y le ponen más atención al otro. Ujú, Entonces lo que yo me sentía que a mí me habían apartado de ahí porque le estaban poniendo más atención a mis hermanos. ujú. Que el primero fue Alfredo. Ahí fue el primero donde yo sentí
que me habían hecho un poquito para un lado. Pero pues yo sigue adelante. Sigue adelante. Yo como quiera tuve que amarlo. Ya cuando llegó el segundo, que era Alexander, ahí sí yo sentí ya es como el más, ya sentí más apartado yo. De tus papás. Ajá. Ok. Porque, o sea, yo siendo el primogénito, o sea, yo me sentía más apartado de ellos. Mm. Que ya toda la atención que ellos daban ya era para ellos dos. Oh. Pero yo era un niño responsable. Ya a mí me gustaba la escuela. ¿Sí te buscaba la Me escuela? gustaba la escuela. Yo cada mañana me levantaba yo solito a vestirme pues a esperar a mis padres para que me llevaran a la escuela. Ujú. Pero también tuve mis tramos en la escuela. Yo tuve pocos tramos en la escuela que también me afectaron mi niñez. Mm. ¿Cuáles, cuáles son las dificultades, cosas en tu niñez? La primera dificultad fue el rechazo, cuando yo me sentí rechazado. ¿Con Me, tus me papás? O... sentí apartado, Ah, ok. me sentí apartado de ellos. Mm. Porque yo sentía que le ponían más atención a mis hermanos que a mí. La otra ocasión por la que realmente sí batallé fue el bullying. Yo pasé por bullying en la escuela. No fueron por los niños, sino fue por maestros. Yo, como dije, aquí empezó la escuela. Yo empecé creo que era el quinto o primer grado, no me acuerdo, hasta el quinto. Creo que era en el tercero o en el segundo grado. Yo tenía un maestro y mi mentalidad, mi sabiduría con lo que es ahí en la escuela no era tan como cualquiera uno que siga, oh, pues yo soy muy inteligente, no. A mí sí me gustaba la escuela porque pues ahí conocí muchos amigos. Pero el problema fue con ese maestro específicamente que yo tenía. Ese maestro sí me afectó a mí en mi corazón por la forma en que él me trataba. Mm. Porque él me trataba diferente más que a los otros, ¿Como en buena manera o mal en manera? mala manera. Él, yo sentía el bullying que venía de él. Porque como era el único niño que no sabía mucho la matemática, yo no soy bueno para la matemática, pero como era el niño que sabía menos, Ujú. entonces él no es como ahorita los maestros que te dicen, no, pues te voy a ayudar para mejorar. Mm. Él lo que hacía conmigo, él prefería verme caer, prefería, o sea, hacerme sentir menos usuable, que en un momento dije, ¿por qué me trata así? ¿O por qué soy tratado así? Y eso fue uno de los problemas que estuve yo en la escuela, que tuvimos que ver con ese maestro. No sé realmente qué haya pasado con él. No sé qué ahorita, cómo está, pero el punto es que yo pasé varias cosas ahí con ese maestro, que realmente me afectó mucho creciendo en mi niñez. Ujú. Porque ya creciendo en mi niñez, o sea, yo ya no me sentía conforme con cualquier maestro. Porque yo sentía, bueno, si hago algo mal o si cometo algo mal, a lo mejor este maestro o cualquier maestro que me toque me va a tratar igual como el que me trató. Entonces, en vez de ir para arriba, pues me fui para abajo. Batallé mucho en la escuela, batallé mucho en las clases por esa misma causa. Y con eso se trae trama en tu mente, en tu vida también. Sí. Todo, todo tuvo un efecto en ti. Todo tuvo un efecto en mí. Mm. Todo eso me llevó para abajo. Porque sí batallé mucho en la escuela.
Ok. por ese tipo de trauma que tuve con este maestro. ¿Podrías como, am, si tuviste como un tiempo de donde en tu niñez había cosas buenas en tu vida? Sí, un momentos en mi niñez que hubo cosas buenas. Además, de cuando entré cuarto o quinto, esos fueron días buenos porque les doy gracias a Dios por poner, o sea, maestros, personas que realmente te ayudan, que Qué bueno. realmente se preocupan por ti. Y gracias a Dios, sí pude tener un maestro mejor que el que tuve. Me dieron un maestro mejor, una maestra, que ella realmente me ayudó bastante. Me ayudó a entender bastantes cosas, me ayudó con lo que yo estaba batallando. Y realmente estoy muy agradecido por eso. Porque si no hubiera sido así, yo me hubiera quedado, hubiera repetido el año escolar Mm, por ese tipo de trauma. ok. Entonces, durante en esos tiempos, am, ¿tuviste un niñez pasado que como no estabas como el centro de atención, ah, pasaste por dificultades y situaciones en su vida? ¿Puedes Pues decir, ahora que vamos a ir sobre de tu juventud, puedes decir que está mejorando más adelante? sí, pues sí, sí mejoró un poquito más. Por gracias por la ayuda de esa maestra. Sí mejoré un poquito más. Mm, Fue porque fui agarrando más confianza en esos tipos de maestros. Y también con los compañeros que tenía, hubo compañeros que realmente me ayudaron bastante. Pero hubo compañeros que no, que llevaban para abajo. Pero sí, sí, yo se sentí que estuve mejorando un poquito más por la ayuda de esos tipos de personas. mm. ¿Y cómo era los días de tu juventud? Mis días de juventud eran, ¿cómo explicarlo? Hubo altas y bajas, pero es como cualquiera joven que entra a la juventud, que quiere experimentar el mundo, que quiere experimentar todo lo que hay en el mundo. Cuando yo era de mi año escolar en el middle school, yo iba bien, todo iba bien, pero entrando a la high school, ahí es cuando todo cambia. ¿En qué forma o a dónde todo comenzó a, como a cambiar? Comenzó a cambiar cuando agarré mi primer trabajo. ¿Y qué trabajo es, Sofía? Yo antes trabajaba en un restaurante que está por 151. Era un restaurante mexicano. Pero ese era mi primer trabajo, empecé como busboy. Mm, Y de ahí pues me subieron a otro puesto. Y ahí fue cuando me descarrilé en varias cositas. Porque también por los amigos que ya había yo agarrado en ese año. ujú. Cuando empecé la high school yo tuve amistades, pero son esas amistades que te llevan a la perdición. Yo no sabía nada de eso. Yo nada más, yo iba como si nada, aprendiendo las cosas que ellos hacían, experimentando todas las cosas que ellos hacían. Yo en un momento caí en las drogas, caí en alcoholismo. Este, Cuando entré a trabajar ahí, sí tuve varias también amistades ahí en el trabajo que realmente no eran de buenas amistades para mí. Como ustedes, como, ¿qué hicieron como un grupo de amigos? Mm,
hay a veces que después del trabajo ellos salían a fumar afuera. Entonces yo era como cualquier jovencito que dice, oye, pues yo quiero tratar de eso, a ver qué se siente o qué sabe. Y cuando tú realmente tratas, lo pruebas, eso hace que en ti, o sea, digas, quiero más, porque es una adicción. Yo empecé fumando lo que es la marihuana. La primera vez que lo hice, sí me gustó, porque como dice, como cualquiera, con fumando eso se siente diferente. Ujú. Entonces, ahí es cuando yo empecé, pero también yo empecé agarrando la costumbre de tomar. Y eso fue en mi año, en mi juventud. Por eso a veces hay que tener cuidado con el tipo de amistades con la que nos juntamos. Exacto. Porque hay amistades que en vez de llevarte para arriba, te llevan para abajo. Y por causa de todo eso, a mí me afectó poquito la high school. Porque yo cuando entré a la high school mi enfoque era de que yo quería graduarme de ahí. Entonces ese era mi enfoque desde el primer año. Pero cuando tú realmente te metes en todo eso, entonces ahí es como cuando el camino se te desarrolla en varios lugares y no sabes cómo reencontrarte otra vez ahí. De mi junior, no, de mi freshman a junior, yo realmente batallé bastante. Batallé bastante en en poder completar esa meta que yo tenía, juventud. Pero también no nada más eso, nada más eran problemas de la escuela, sino también eran problemas que yo realmente tenía en mí. Y este es uno de los grandes problemas también que uno realmente te causa son cuando tú encuentras el noviazgo. Yo, yo era, decir la palabra, ¿cómo decirlo? Yo era descontrolable. Ujú. Yo era un caso perdido porque realmente, o sea, a mí me llegó el gusto de estar ahí en esos tipos de cosas, de meterme en cualquier de lo que era el mundo. Ujú. A mí me gustaba salir con mis amigos a, a que ellos fumaban, también yo me metí ahí. Que ellos tomaban, yo me metí ahí. También con el noviazgo. Yo, a mí me gustaba estar con una persona, pero al siguiente día estando con otra, y luego Mm. con otra, y luego con otra. Llegué a cansar a tener varias exes porque ese era mi gusto. Ujú. Yo no tenía un límite. Entonces, ahí es cuando realmente llega el momento de que terminas enamorándote de alguien, pero cuando realmente te enamoras profundamente de alguien, esa persona cuando llega el momento en que tú y ella terminan esa relación, a ti te Ujú. afecta más que a esa persona, Sí. porque estuviste muy metido en eso. Entonces ahí es el momento que llegó la depresión, Ujú. cuando pasó ese momento. Entonces cuando pasó ese momento, yo caí en depresión, pero una depresión inmensa, que no creo que nadie quiera experimentar ese sentimiento que se siente. Es un sentimiento muy feo que realmente se siente bastante horrible.
Cuando caí depresión, yo me hice muy cerrado a muchas personas. Me hice muy cerrado también con mis padres. Me hice muy cerrado en cualquiera en que yo estaba. Y mi vicio entre la marihuana y el alcohol crecía. Entonces yo comencé a meterme más en eso. Por mi depresión, porque yo tenía el pensamiento, y eso cualquiera tiene ese mismo pensamiento. Yo tenía el pensamiento de que si yo tomaba o si yo fumaba, me iba a sentir mejor. Pero no es así. Porque mientras más lo haces y mientras más los usas, más adicto te vuelves. Y no hay forma de salir en esto. Entonces, ahí es cuando comenzó todo. Ahí es cuando mi vida se revolvió como un tornado en todo eso. Entre mi depresión y mis adicciones. También caí en lo que es el pecado, que es la lujuria. Porque a mí realmente me gustaba, o sea, estar con cualquier jovencita. Pero a veces cuando tú realmente caes en lujuria, también caes en las adicciones, que es la pornografía. Entonces hubo un tiempo donde yo realmente caí en todo eso. Mi vida era un desastre porque entre alcohol, entre drogas, alcoholismo, depresión y lujuria, no se llevan tan bien. Era como un huracán de muchas cosas a la misma vez para ti. Exactamente, era como un huracán en mi vida de todas muchas de esas cosas que realmente me afectaban y no tenía escapatoria de cómo salir en eso. Sí. Entonces, pues así es como empezó mi vida de juventud. Entre todas esas cosas y yo tenía en la escuela, como dije, era un momento en que yo realmente no estaba enfocado en mi escuela y yo tenía el miedo de que yo no me iba a poder graduar por todas las cosas que yo estaba haciendo. Hubo un momento que realmente a mí me hablaron y me dijeron, oye, tú tienes la posibilidad de no graduarte por tantas faltas y por falta de créditos y porque estás muy desconcentrado en tus estudios. Entonces, como yo ya cargaba esa depresión, dije, más depresión me dio. Y dije, no, pues yo necesito graduarme porque si no me gradúo, entonces, ¿en qué voy a terminar? Entonces yo tuve que dar todo de mí para poder graduarme. Todo de mí. Pero antes de que eso pasara, yo me había enterado de que mi mamá se había congregado en una iglesia. Y yo era de esas personas que dice, yo no quiero saber de Dios. Yo ni siquiera quiero involucrarme en nada en lo que es de Dios. Porque de qué me sirve a mí creer en Dios? O sea, es cualquier religión. A mí no me sirve. Entonces yo cuando me entero que mi mamá se congregó en una iglesia, entonces yo dije, ojalá no me quiera jalar a mí también en meterme en esa iglesia, porque yo no quiero. Y a veces es chistoso porque una madre sabe realmente lo que un hijo está pasando. Una madre conoce realmente, o sea, el pensamiento y los sentimientos de un hijo. Ella era y realmente le agradezco a mi madre porque era de esas personas que realmente llegaba a ti y te decía, ¿qué tienes? ¿O cómo estás? Pero yo era una persona cerrada. A mí no me gustaba contar lo que yo realmente sentía. Prefería guardármelo en mi corazón. Hacerme daño a mí mismo guardándolo en mí mismo. Yo nunca a ella le contaba lo que yo sentía.
Eran ocasiones que a veces sí le contaba a ella, pero en ocasiones nunca le contaba a ella lo que realmente estaba pasando. Entonces cuando ella se congrega en la iglesia, que creo que era esta iglesia, porque fue a varias, pero realmente Dios la guió en esta iglesia. Ujú. Entonces ella da de todo para que yo pudiera, para que yo pudiera salir de todo eso lo que yo estaba pasando. Y gracias a ella, porque ella cada día, cada noche, se arrodillaba enfrente de mi puerta. Se arrodillaba en Cada tu noche. cuarto, cada noche. Ah, De rodillas, oraba por mí, oraba por mis hermanos, para que realmente nosotros pudiéramos entregar nuestra vida a Dios. mm, Pero yo era muy necio y muy terco. Yo no quería saber nada de Dios. Como lo cerraste todo, todo, Sí. como no quieres nada, Yo no quería saber nada. rechazaste todo. Pues sí. Porque yo estaba muy a gusto en lo que el mundo me estaba dando a mí. Porque yo sentía que el mundo era lo que yo necesitaba. Mm, Yo pensaba que todo lo que el mundo a mí me dio es lo que a mí me mantenía con vida. mm, Pero hubo momentos que sí, realmente, de todas sus oraciones de ella, hubo un momento donde realmente sí Dios puso su mirada en mí y comenzó a tratar con mi vida. Cuando yo antes, yo quería salirme de ese restaurante porque yo sabía que no me estaba yendo bien ahí. ¿Cuánto tiempo estabas trabajando ahí? Yo tardé trabajando ahí creo que unos 3 años. ¿Cuánto, 3 años? Mm. Sí, yo tardé bastante ahí en ese restaurante, pero Y fue después de cuando tú... antes de graduarme, Ok. sí. Y yo ya tenía pensado salirme de ahí, porque ya no quería seguir ahí. Uno, porque los managers eran muy arrogantes, no te daban lo que tú pedías, no querían, no apreciaban tu esfuerzo. Mm, Entonces yo decidí salirme y yo comencé a trabajar. Bueno, ahí me habían recomendado que el pastor de aquí, de esta iglesia, tenía una compañía. Entonces yo le dije a mi mamá, entonces si podía pedirle de ayuda a él, si me podía dar trabajo a mí. mm, Y sí, me dio trabajo. Gracias a Dios por eso. Me dio trabajo. Entonces es algo muy chistoso para mí, porque dice, ahí es cuando comienza todo. Cuando realmente Dios comienza a tratar contigo. ah, Entonces yo no conocía a ese pastor. el pastor Richard Pero, ahorita. Mm, pero gloria a Dios por él, o sea, cómo realmente usa las palabras de Dios para llamarte la atención. mm, Entonces, con todas las oraciones que mi mamá estaba haciendo, se cumplían. Cuando yo empecé a trabajar con él, yo me sentía diferente. Yo me sentía como si mi vida estuviera en paz. Yo cuando trabajaba con él, mi mente se despojaba de todas mis adicciones. mm, Yo ya no tenía ese pensamiento de que, oye, pues quiero, quiero volver a fumar, quiero volver a tomar. No, y él me hablaba de la palabra de Dios, pero pues yo era muy necio, muy terco. Si tú, si pudiste recordar lo que el pastor te dijo. Es muy difícil, yo tengo casi, tengo muy mala memoria, pero sí, no me acuerdo muy bien lo que me decía, pero sí sé que eran palabras que él me daba para poderme animar y poderme congregarme a la iglesia y entregar mi corazón. Pero yo realmente no quería nada de eso. Yo solo iba porque pues quería ganar dinero. Entonces hubo un momento que sí dije, oye, pues
quiero tratar de ver qué pasa. Lo probaste. Quiero experimentar esa oración. Porque yo sabía que estaba pasando por mi escuela que no podía graduarme. Entonces dije, entonces ese momento cuando comenzábamos Star Test, Ujú. y dije, bueno, Dios, te pido que me ayudes a graduar. Y si tú me ayudas a graduarme, yo me congrego en una iglesia y comienzo a seguir. Y ahí fue mi oración. Cuando terminaron los exámenes de STAR, me quedé muy sorprendido Oh, porque yo no soy muy bueno en matemáticas. Lo que es ciencia y lo que es inglés, esos pasaron, estaban aprobados. Cuando me dieron las calificaciones de álgebra, ujú. me quedé sorprendido porque yo no soy bueno en matemáticas. Yo nada más vi que pasé por 5 puntos, 5 créditos de ahí. Dije, wow, dije, Y no estudiaste. y no estudié. Y dije, me quedé sorprendido. Y me acuerdo que hice esa oración, que el Señor me ayudara a graduar. Entonces yo comencé a poder crear mis créditos, porque me faltaban creo que 15 o 20 créditos. Casi como un mes, 2 meses. Y dije, ok, voy a tratar de nuevo. Voy a poner esa oración de nuevo. Y sí, la hice de nuevo. Le pedí yo al Señor que me ayudara a volver a crear esos créditos Ujú. y poder graduarme. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. De tenía 5.5 de créditos Ajá. y para poder graduarme necesitaba 6.0. Y gloria a Dios porque mis créditos subieron a 7.0. Wow. Y yo me quedé Subió. sorprendido. Y llegó el counselor, llegó conmigo a hablar conmigo y me dijo, oye, yo no sé cómo lo hiciste, pero estás al límite de poder graduarte. Y yo me quedé sorprendido y dije, wow, le dije, dice, entonces yo voy a poder graduarme. Pero yo sé que había hecho una promesa ahí, Oh, pero eso sí. mm, Cuando me gradué, yo seguí estando en el mundo. Sí había un tiempo que sí venía yo, pero nomás para acompañar a mi mamá. ujú. Pero yo no quería todavía saber nada de Dios. Yo realmente yo no quería saber nada, nada. Todavía yo no me sentía listo todavía para poder congregarme en, 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 en el cristianismo, porque yo realmente todavía cargaba con lo del pasado. Yo todavía tenía esa depresión que realmente no me dejaba, no me soltaba. Entonces, de esa depresión empeoró. Yo dejé de venir, empeoró y yo seguí, fumando, tomando, salía con mis amigos, a veces salíamos a lo que son las discos, a fiestas, y ahí pasaba toda mi vida con ellos. Hasta que un día me cacharon. Mm. Fue un día bien vergonzoso para mí porque me cacharon con, con una bolsita de marihuana que yo realmente se me olvidó bajarla de mi carro. Ah, Pero yo soy muy olvidado con mis cosas y yo nada más dejo las cosas así. Entonces cuando entran a mi cuarto con esa bolsita, mi color de pieza se cambió de color y me quedé sin palabras y dije, ya me cacharon. Dice, como de esas películas cuando cambian de color.
Sí, dije, la regañada que me van a dar. Uh, Y fue cuando y sí me cacharon, dije, ¿ahora qué hago? Digo, porque yo conozco lo que es el carácter de mi papá. Mi papá tiene un carácter fuerte, pero también mi mamá es bien estricta. Ah, sí, tus papás sí puedo ver que sí son estrictos. Mi madre Yo conozco a los papás de Andrick y yo puedo ver que sí son estrictos. muy estrictos. Pero de ahí uno aprende. Mm, Y yo desde ahí dije, ¿sabes qué? Ya me cacharon una vez. Creo que ya no quiero volver a hacerlo porque pues si a la segunda me cachan, a la segunda me va peor. mm, Y yo no soy de esos que dicen, no, pues me cacharon, pues, vale, yo voy a seguir. No. A mí cuando me cacharon con eso dije, no, ya no quiero. Ya no quiero más. Pero todavía seguía en el alcohol con mis hermanos. mm, Pero hubo un tiempo en mi depresión que sí estuvo feo. Con, con todo eso yo logré realmente sentirme mal. Era una depresión gacha, una depresión fea. Que yo a veces me quedaba en el cuarto sentado pensando en muchas cosas. Diciendo, ¿por qué nadie me quiere? ¿Por qué me siento así? Me siento como que si nadie quisiera juntarse conmigo. Pero yo todavía vivía en mi pasado de niñez. Que yo todavía me sentía rechazado. Porque yo veía realmente que a veces mis padres le ponían más atención a mis hermanos que a mí. Que le ponían más atención a Alexander que a mí. Que le ponían más atención a Alfredo que a mí. Y yo realmente agradezco y estoy agradecido por todo lo que ellos han dado por mí. Pero yo todavía cargaba con eso. Yo todavía cargaba con eso de que me sentí a un lado. Que me hicieron para un lado. Y y yo realmente me sentí, porque pues un momento dije, me dejaron con mis abuelos 2 años y se vinieron para acá. Y hasta los 3 años vinieron a agarrarme. Porque realmente allá en México yo era muy enfermizo. Cuando nací era muy enfermo. mm. Y me enfermaba de cualquiera. Pero pues gloria a Dios que Dios me sanó llegando aquí. Pero yo todavía cargaba con todo eso del pasado. Y con la depresión que tenía, o sea, más me afectaba. Llegó un momento donde yo realmente comenzaba a escuchar voces en mi cabeza. Mm. Y esas voces me decían, tú no sirves para nada. Decías, tú nomás eres un rechazo. Hubo una vez que yo escuchaba esas voces que me decían, a ti nadie te va a amar. Eso vos en la cabeza. Dice, ellos prefieren más a ellos que a ti. A ti te han dejado solo. Mm, Solo es como de la primera vez hasta ahorita tú estás solo. Y yo realmente no quería escuchar esas voces en mi cabeza, pero son voces que realmente te cachan. Y es feo cuando todavía no conoces de Dios. Y son voces que realmente te llevan a muchas cosas. Que a veces, punto de que me llevó a pensamientos de suicidio. mm, Yo no tengo una relación buena con mi padre. Antes yo no tenía una relación buena con mi papá. Porque yo y él siempre chocábamos.
porque el mismo carácter que nosotros cargamos. El mismo carácter que él tiene, yo tengo el mismo carácter. Pero yo con él no me llevaba muy bien. Entonces, él fue muy, él fue muy duro conmigo. Fue más duro conmigo que con mis hermanos. Ujú. Y eso a mí me hirió. Pues, ¿pudiste como saber por qué él estaba más duro contigo? Nunca tuve la respuesta por qué fue tan duro conmigo. Mm. Nunca supe por qué fue tan duro conmigo. Yo tal vez entiendo que a veces por su niñez de él, fueron duros con él. ¿Él fue el mayor? Mi papá no, Ok. creo que es el menor. Pero como él creció como así, ¿verdad? Sí, sí. Mm. Mi abuelito, también el carácter que tiene él, lo tiene mi abuelito, mi abuelo. 3 generaciones de ese mismo carácter. Ujú. Entonces, yo nunca tuve una relación buena con mi papá. Yo y él a veces no discutíamos. O a veces si él me decía algo, a mí me afectaba bastante. Me afectaba en el corazón. Y yo guardé todo eso. Yo guardé todo eso en mi juventud. Y con todo eso que yo guardaba, es lo que el enemigo usaba en mi cabeza para afectarme. Y yo como digo repetido, o sea, yo escuchaba esas voces que me decían, tú nada más eres un desperdicio. Tú no vales para nada. Y nunca vas a valer nada. A veces me decían las voces, solo termina. Termina tu vida y con eso serás feliz. Y hubo veces que sí intenté cometer ese suicidio. Hay veces que en las carreteras yo venía a más de 80 y me llegaba en sus sentimientos de suicidio. Y digo, ¿qué pasaría si realmente le subo la velocidad y mejor me estampo en una al que quedar ahí? Porque realmente yo sentía ese sentimiento de que yo ya no quería estar aquí en este mundo. Porque fue mucho desperdicio de lo que yo sentí. Mucha gente me hizo a un lado. Mm. Mucha gente me dio la espalda. Hasta mis propios amigos me dieron la espalda. Yo todavía me sentía rechazado por mis padres. Por la atención que ellos le daban a ellos dos. Entonces tú siempre me veías encerrado en mi cuarto. Yo no salía. Nada más en ocasiones salía, pero yo nunca salía de mi cuarto porque no quería estar cerca de ellos. Yo no quería estar ahí. Por tanto, lo que pasé. Entonces, cuando llegaron esos pensamientos de suicidio que yo realmente, o sea, dije, ya no quiero seguir así. Ya no quiero sentirme así. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a tratar. Voy a tratar de ir a la iglesia. Traté, pero no pude. No pude. Hasta que tuvo que pasar lo que tuvo que pasar. Cuando Dios realmente trató conmigo, yo tuve 2 accidentes en el auto. Mm. El primer accidente, realmente yo pensé que ahí yo había perdido la vida. Yo venía en el freeway y me quise cambiar a este lado del carril. Entonces, por no ver la troca de enfrente, ya comencé a frenar. Pero donde frené, las llantas patinaron y me metí dentro de una Suburban. Mm. El carro quedó completamente inservible. La mitad de lo que era el motor para arriba estaba todo destruido. Ey. La ventana estalló, las bolsas de aire estallaron. Y yo me recuerdo cuando ese día que yo choqué,
yo quedé inconsciente por menos unos 10 segundos. Porque lo que realmente me despertó fue el olor de lo quemado del motor. Mm. Pero hubo algo ahí que realmente me impactó la vida, que dije, ¿sabes qué? Es Dios. Yo venía sin cinturón. Sí. A mí se me había olvidado ponerme el cinturón. Ay, a todos nosotros olvidamos de ponerlo. Ese día, Son muchas cosas. ese día se me olvidó ponerme el cinturón. Pero gloria a la misericordia de Dios que yo no salí volando. Ah, entonces, Porque si hubiera salido volando, ahí sí. ¿estabas corriendo 80? Acabó mi historia. No me acuerdo cuánto venía. Pero ahí sí acabó. Si hubiera salido volando de ahí, ahí hubiera acabado mi historia. Mm. Pero ahí sí fue algo muy impactante porque yo no venía sin cinturón. Y al momento del impacto, yo se me iba a ir para frente. Pero en ese momento sentí como que algo me empujó para atrás. Mm. Sentí como cuando te ponen la mano para que tú te vayas para atrás. Así sentí esa presión en mi pecho. En tu mente, o en lo que tú pensaste, ah, ¿quién pensaste que fue eso? Y realmente yo no tenía idea de lo que fue. Pero yo dije, yo sentí esa presión en mi pecho. Mm. Es que yo no creo que hubiera sido el volante. Dije, pero ya sé que fue algo. Por poco tiempo entendí que fue lo que era. Entonces ese choque, ese accidente a mí realmente, ahí fue el comienzo de cuando Dios comienza a tratar conmigo. Mm. Ahí fue cuando Dios también me dio varios sueños y varias visiones. Y ese choque fue el comienzo para mí, para yo poderme conectarme a esa iglesia, a la iglesia. Y cuando realmente me congregué aquí en la iglesia, sí me costó bastante poderme adaptar con la gente que estaba. Creo que ya te lo he contado a ti cuando comencé a venir al grupo de jóvenes. Mm. Yo tenía mis propios amigos, pero ver a estos tipos de personas aquí gritar o ponerse locos por algo, yo me quedaba así, pues ¿quiénes son estos locos? Me quedaba, pues, ¿por qué gritan tanto? O sea, que exageradamente gritan. Y yo no me llevaba bien con nadie. Mm. Yo a todos los miraba como extraños, a todos me miraban como unos locos. Yo me recordaba cuando te conocí la primera vez, tú eres tan serio. Era serio. Ah, sí. Porque en mi pensamiento dije, bueno, pues ya estoy aquí, pero pues, ¿ya qué? Mm. Que por algo me trajeron aquí. Como no sabes qué es el siguiente paso. Yo no sabía, sí, yo no sabía qué se me pasó. Mm. Dije yo, o sea, mi pensamiento era como cualquier persona, venía a la iglesia los domingos y ya. Ah, Venir a escuchar y ya para mi casa. como una rutina. Una rutina. Mm. Pero yo realmente no conocía el propósito de Dios que tenía conmigo. Pero hubo un momento en que venía a la iglesia y dije, oye, pues sí, se siente bien el ambiente. Se siente muy bien. Pero yo todavía seguía con mi depresión. Entonces me sentía ahí como, pero siempre que yo venía aquí, como que ese sentimiento cambiaba. Me sentía un poquito más alegre, Mm. más en paz. Sí. Entonces, ahí es cuando yo comencé a tratar de orar con el Señor, que me ayudara a cambiar mi forma de vida que tenía. Porque yo sé que todavía tenía esas adicciones en mí. Mm. Fue una vez que yo me metí en mi cuarto y comencé a hablar con él, le había pedido ayuda para que me quitara la adicción que yo tenía al alcoholismo con mis amigos, que quitara las malas amistades y que me ayudara a sanar de la depresión que tenía. Y todo tuvo su tiempo. Fue cuando los amigos que tenía se comenzaron a alejar. Fue cuando ya no los tenía, ellos se comenzaron alejando uno por uno. Se comenzaron a alejar de mí, a alejar de mi vida.
Mm. Ya no me interesaba asistir a las fiestas como, como lo hacía antes. ¿Cómo te sentiste como impuro, asco cuando Sí. vas en esos lugares? Ya no me sentía incómodo, ya me sentía incómodo yo estar ahí. Mm. A veces que ellos me invitaban, yo nada más llegaba, me sentaba, me ofrecían, pero dije, yo no quiero, yo no quiero. Puedes sentir que como ya está comenzando como un Sí, cambio ahí. un cambio. Mm. Y yo sentía esa incomodidad entre ellos. Y ya cuando me invitaban, pues ya no iba. Mm. Dije, ya no quiero nada de eso. Pero mi depresión todavía seguía. Okay. Eso fue cuando en un momento de depresión es muy difícil sacarlo de ti. Pero pues dice la palabra que todo se puede en Cristo, que se fortalece. Todo, para Amén. Dios nada es imposible. Exacto. Entonces, ese era mi mayor anhelo de que el Señor me sanara de esa depresión. Y fue cuando realmente me comencé a adaptar más a la iglesia. Ujú. Fue cuando realmente me comenzó a gustar más la vibra. Porque cuando ponían las alabanzas yo me quedaba como... Yo me veías con los brazos cruzados. O me distraía con algo o yo no ponía atención. Ujú. Entonces ya cuando pasando los días, los meses, las semanas, los años, cuando ponían las alabanzas, entonces ya como que agarraba el ritmo. Y me comenzaba a mover yo Bien. solo, dije, pues está bien, me gusta la canción. Y ahí fue cuando dije, bueno, voy a comenzar a escuchar música cristiana. A ver, voy a experimentar. Así como experimenté el mundo, también voy a experimentar Ujú. este nuevo mundo. Ah, ok. Y ya comencé a experimentarlo, comencé a buscar de Dios. ¿Y cómo buscaste la manera de encontrar a Dios? O buscar, o sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hice? Es cuando esos tiempos eran cuando yo realmente agarraba la Biblia y comenzaba a leer. Si sabes qué estabas leyendo y cómo lo hiciste. El primer libro que leí, y fue porque pues nada más quise leerlo, Ujú. fue Jeremías. Oh, el Fue profeta Jeremías. Jeremías, sí. Y yo nada más pues dije, bueno, pues voy a leer este libro, se escucha con muchas ganas. El nombre se escucha chido. Entonces sí, entonces yo comencé a leer, comencé a leer, comencé a leer. Hasta que hubo un versículo que realmente me impactó. Y dije, me gusta mucho este versículo. Y era, creo que es Jeremías 1:5, que dice que yo te formé desde el vientre de tu madre y te di por profeta, por naciones. Ujú. Entonces yo dije, ¿a poco Dios me conoce desde que me nació? Le digo, o sea, se escucha muy chido, pero ¿a poco sí Dios nos conoce desde que nos nacemos? Ajá. Entonces yo comencé a investigar, dije, Dios nos conoce desde que nacemos, y ahí pues, lo comencé a explicar en Google. Ujú. Sí, porque Dios es nuestro creador y nuestro Señor. Y cuando buscaste ahí encontraste la respuesta. Sí, Sobre todo Jesús sí, creó a decía nosotros mucho, así. sí, que Él era nuestro creador, que Él era el que nos formó en el lodo, nos Ujú. formó en esto y esto. Y dije, muy interesante, está chido. ¿Y cuándo fue en ese punto donde Dios ya comienza a tocarte en tu corazón y ahí de adelante qué pasó? Cuando comienza a tocar mi corazón, fue cuando, creo que fue después de mi graduación, Ok. que yo realmente le di muchas gracias a Dios, le di gracias a Dios porque me permitió graduarme ese día. Me permitió graduarme porque yo supe y sabía todo lo que pasé Mm. para poder graduarme. Y cuando graduaste no te parecía más como, bueno, no tan viejito, pero pareciste más Más joven. joven. No Sí, sé, me sentía más cambiaste. joven, sí.
Y pues realmente ese día sí estuve muy agradecido a Dios y dije, ¿sabes qué? Pues me gustó la iglesia, me gustó lo que hizo Dios, Ujú. me quedo. ¿Cuándo fue el punto donde ahí como ya estabas como justificado, ya transformaste? ¿A dónde causó o pasó en ese tiempo? ¿A donde ya estabas en el punto donde conociste a Jesús, recibiste a Jesús y ya era como una nueva criatura de Dios? Fue cuando me bauticé. ¿En cómo lograste en ese tiempo? ¿Qué hiciste antes de bautizarte que cambió tu corazón? Antes de bautizarme lo que hice es que realmente yo tuve ese anhelo de buscar de Dios. Bueno, era cuando tú realmente me escogiste de líder. Ahí Ah, sí me sí. acuerdo. Porque yo era, como dije, yo nomás venía a la iglesia nomás para escuchar. ¿Y cuánto tiempo fue eso? ¿Como meses antes de que Dios te escogí? Sí, Ajá. fueron meses. Y yo realmente dije, bueno, yo nomás vengo a la iglesia porque, pues, para escuchar la palabra. Ajá. Le dije, yo no vengo para servir, yo nomás vengo a escuchar. Pero, como dice la palabra, Dios tiene un propósito para cada uno. Para cada uno Dios tiene un propósito. Y yo ni siquiera dije, pues yo ni siquiera sé si Dios tiene propósito conmigo, porque pues pasé por mucho. Ujú. Pero realmente Dios tiene propósito para cada uno. No más que a veces hay que buscar ese propósito. Entonces yo cuando me viniste, cuando comencé realmente a conocerte a ti y Ujú. conocer a Kevin y a los demás, entonces cuando ya me adapté con ustedes, dije, no, pues son personas buenas. Me gusta su ambiente, me gustan sus caracteres, son chidos. Los apruebo. Y ya después meses viniste tú y dijiste, oye, pues Dios me puso en el corazón de ponerte del líder de jóvenes. Y yo me quedé impactado, me dije, yo, líder, y dije, no, le digo, no, no puedo ser líder yo. Le digo, yo no estoy capacitado para ser líder. Entonces yo en esos días pues estuve orando. Ujú. Yo le pedí a Dios, Señor, si es tu voluntad de que yo sea líder, pues que sea. Pero yo no quiero, yo no estoy capacitado para ser líder. Entonces fue cuando creo que mi mamá me dio ese versículo. O me explicó que dice, Dios a veces no escoge a los que son perfectos. Dios escoge a los que dicen yo no puedo. Mm. Y los que dicen yo no puedo, esos son los escogidos para que Dios transforme su vida. Eso fue uno de esos versículos muy impactantes. Sí. Mm. Y yo cuando me dio eso, dije, entonces soy un elegido. Dije. Y ahí dije, bueno, está bien, voy a tratar. No voy a ser tan perfecto, pero voy a tratar. Exacto, así es. Entonces ahí es cuando comenzó mi crecimiento en el Señor. Ujú. Ahí fue cuando yo comencé a buscar más del Señor. Ahí es cuando comencé yo realmente a buscar ayuda del Señor y guianza. Y ahí fue cuando realmente yo pude terminar mi depresión. Mm. Porque yo se lo he dicho estos a los jóvenes, lo dije una vez. Dios me sanó, pero ustedes terminaron el trabajo con él. Mm. Porque yo cuando me convertí en líder de jóvenes, a mí me costaba adaptarme con cada uno de ellos porque pues eran bastantes. Ujú. Pero comencé a agarrar el cariño de cada uno de ellos. Y es cuando yo le decía a Dios, pues quiero más, quiero ayudar más en ellos, quiero realmente, ya me llega esa pasión de querer ayudarlos, de querer servir a cada uno de ellos. Me acuerdo cuando di mi primera palabra. Fue un momento muy vergonzoso porque no sabía qué decir.
Me metí en algo que dije, eso está duro, está duro. Te da la palabra. Sí, está duro, compartir una palabra está duro. Ujú. Sí. Pero ahí aprendes, ahí aprendes. Entonces, ese día pues dije, Dios, me equivoqué en esto, va. Pero pues tú me vas a ir ayudando. Ujú. Y así fui mejorando más. Yo le pedí realmente la guianza al Señor para que me ayudara a crecer en este ministerio. Y sí lo hizo. Agarré mucho cariño de ellos. Yo realmente me enamoré de este grupo. Porque ellos fueron los que realmente trajeron esa sanidad junto con Dios conmigo. Mm. Ya cuando yo realmente estaba con esa depresión, yo dije, pues yo quisiera que tú me sanaras. Y gracias a Dios, pues usó a los jóvenes para que yo pudiera sanar en esa depresión. De cuando yo me sentía solo, ahí fue cuando recibí palabra. Dijo, tú no estás solo, porque yo camino contigo. Mm. Creo que también está en el libro de Jeremías. Cuando le dice a Jeremías, yo pondré en ti columna de hierro Mm. y paredes de bronce, y caminaré contigo, porque cuando vengan los enemigos yo estaré contigo y peleando. Aleluya. Entonces, esos son versículos que a mí realmente me ayudaron a mí a traer mi ánimo en ese ministerio. Dije, ¿sabes qué? Pues, digo, si Dios conmigo, pues ¿quién contra mí? Digo, Exacto. yo tengo a Dios conmigo. Entonces, cuando ahí es cuando yo decía, ¿sabes qué? Yo ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Más Cristo vive en mí. Entonces, de ahí, ¿cuándo aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador? Y de ahí hasta el presente ahora, ¿qué haces ahora? Ya que tienes a Dios contigo y en qué es como el plan que Dios tiene para ti, si ya lo tienes. No me acuerdo la fecha que yo acepté a Dios en mi corazón, pero sí me acuerdo el momento en que era cuando era una prédica que el pastor estaba dando, Ujú. que era una prédica que a mí me gustó bastante. Entonces, de ahí dije, ¿sabes qué? Pues yo quiero aceptar a Dios en mi corazón, porque yo sé que si lo hago, me va a ayudar a sanar. Dicho y hecho. Fue esa prédica, creo que él hizo una oración para aquellos que querían aceptar a Dios como su Salvador. Mm. Y yo hice esa oración. Le dije, ¿sabes qué? Pues la voy a hacer. Mm. Y la hice. Y yo sentí una paz en mí. Yo sentí una paz en mí que dije, que hasta suspiré y dije, se siente. ¿Cómo se levantó todo? Sí, de- cuando mentalmente? realmente Dios está, te sientes ya más seguro. Mm. Y ahí fue cuando pues pude yo realmente salir de esa depresión. Y pues hasta ahorita yo todavía le doy gracias a Dios por sacarme de ahí, por sacarme de ese mundo, porque no es nada bonito pasar por todo eso. Pero hasta hoy yo le doy gracias a Dios porque pues soy servidor de Él. Me ha convertido en servidor, más bien me ha hecho en su hijo, que fue un momento en que realmente a mí realmente me enamoré más de eso, que dije, wow, yo nunca pensé que alguien me iba a amar tanto, tal como me amó el mundo. Mm. Ahí fue cuando encontré yo realmente un amor verdadero. Y como dije, pero yo también pasé por mucho también en estos, ya después de mi juventud, yo todavía seguía pasando por unos problemitas. Y como dije, yo nunca pude tener una relación bien con mi padre. Esa era una herida muy grande que yo realmente tenía en mi corazón que no podía sanar. Mm. Pude sanar de mi depresión,
Pero esa herida yo no pude sanar. No he encontrado la forma como sanar. Entonces, a mí, con todo eso, con mi papá, yo no tenía una relación bien con él. Como había dicho antes, o sea, yo y él a veces discutíamos. A veces teníamos nuestros choques. Porque tal como es él, tal soy yo. Tal como es su carácter, igual es mi carácter. Entonces, yo cargaba eso en mi corazón. Y yo le decía a Dios, Padre, yo quisiera tener el amor de mi padre. Yo realmente quisiera que mi padre me amara tal como tú me amas. Dije, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo él me va a amar? Entonces yo tengo ese vacío en mi corazón que no puedo llenar. Y es el amor de un padre. Yo veía a cada padre y su hijo abrazarse, tener esa comunicación. Y decía, ¿por qué yo no puedo tener eso? ¿Por qué yo no puedo llegar a él y decirle y tener esa comunicación tal como ellos lo tienen? Tratarlo como un amigo. Y fue muy difícil para mí tener esa relación con él. Y he batallado bastante para tener esa relación con él. A veces me va de envidia, porque yo veía padres y hijos tener esa relación juntos. Y es me da celos a mí, dije, yo realmente quisiera poder tener eso con él, pero no se puede. Hubo momentos que yo le rogaba a Dios, por favor, que yo pueda tener el amor del Padre que me falta. Y eso yo cargaba en mi corazón, que yo no podía, no sanaba de eso. Yo necesitaba el amor de mi padre. Yo necesitaba el apoyo de él porque yo nunca lo sentí. Desde mi niñez hasta mi adolescencia yo nunca sentí el apoyo de mi padre. Y fue una carga para mí, fue una carga bastante grande para mí. Yo sí le doy gracias a mi madre porque ella sí ha estado conmigo. Ella siempre me ha escuchado, ella siempre me ha apoyado en todo. Y con ella me siento pues más seguro porque con ella puedo contarle lo que yo quiero, lo que yo sea. Pero con mi padre no puedo. A veces no puedo ni sentarme al lado de él. O no puedo ni siquiera estar al lado de él porque es algo que realmente no me deja. Porque realmente cargaba yo esa carga de no poder estar al lado de mi padre por tal como él me trataba. Pero ya esto pasó meses. Cuando hicimos el evento de jóvenes del avivamiento, yo me acuerdo cuando la profeta Ashley me dio palabra. Me dio palabra, me profetizó de que yo era tal como era David. Pero lo que más a mí me agarró en el corazón fue cuando lo pasamos enfrente. Y me dijo, a ti te falta el amor de un padre. Y dije, pero Dios te la va a dar. Dice, Dios te va a dar esa llenadura en ti. Y fue cuando llamó al pastor. Y yo me quebranté. Me quebranté porque cuando me dio el abrazo el pastor, yo sentí el abrazo del Señor. Y ahí fue cuando yo sentí ese llenamiento en mi corazón. Pero yo todavía no podía sanar con lo de mi papá. Y después de esos días, yo sentía como que soy para él. ¿Acaso él me ve como su hijo o me ve como su enemigo? Y le dije, Padre, ¿qué soy para ti? Entonces fue un momento que estuvo lloviendo recio.
y estaba relampagueando. Ujú. Y yo agarré, me acosté, y me acosté al lado de la ventana. Entonces, yo no sé si fue si fue el relámpago de afuera o fue el de mi sueño, pero yo había hecho una oración antes de que yo me durmiera. Ujú. Que yo le decía, Padre, ¿qué soy para ti? O cómo tú me ves para ti. Porque yo no puedo tener ese amor de mi Padre. Entonces, en el sueño era una, una discusión entre yo y mi Padre en ese sueño. Pero cuando yo tenía esa discusión, yo me acuerdo que cayó un trueno. Y ahí fue cuando me confundí. Yo dije, o es el trueno de afuera, o realmente es en mi sueño. Pero cuando cayó ese trueno, se escuchó Wow. una voz muy baja, que me decía, tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Y tú no estás solo. Cuando me levanté dije, me quedé con los ojos abiertos y dije, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que acabo de escuchar? Realmente acabo de escuchar la voz de Dios. Y ahí fue con el Señor, con todo lo que me dijo la pastora Ashley. Ujú. Es más, hasta me dijo, a ti se te va a revelar el amor de Dios en un sueño. Wow. Y dije, ok, espero, lo espero. Y fue ese día que el Señor me habló y me dijo, tú eres mi hijo Ujú. y yo soy tu padre. Y entonces meses después de eso, dije, yo tengo que sanar mi corazón si realmente quiero crecer. Ujú. Y es una prueba que realmente a mí no me gustaba bastante, pero tenías que hacerlo. Tenía que hacerlo para poder sanar. A mí me gustó bastante tiempo hacerlo. Hay momentos que desobedecí porque dije no puedo, me daba por vencido en Ujú. hacer eso. Pero hace meses atrás fue el momento en que el Espíritu Santo me dijo, oye, es tiempo de que tú hagas lo que te he pedido hacer. Amén. Y yo lo volteé a ver y dije, sí, es tiempo. Entonces yo llegué con mi madre y le dije a mi madre, pues te amo, ma, te amo y perdóname. Y te perdono. Pero en ese momento mi madre me dijo, no es a mí que tienes que pedir perdón. Y no es a mí que tú tienes que perdonar. Es a él. Entonces yo llegué con él, lo miré y dije, te perdono, te perdono. Sin decir lo que él me ha hecho, te perdono. Y te pido perdón también. Y ese momento que yo cumplí eso, ahí fue cuando yo realmente sentí que todo terminó. Y ahí fue cuando yo realmente me sentí libre de todas esas cargas que yo cargaba. Fueron bastante, yo realmente pasé por muchas altas y bajas. Pero una de las mayores cargas fueron eso. Fueron esas entre mi relación entre mi padre y yo. Se mejora. Se mejoró. Aleluya, man. Wow. Ay, ya vas a hacerme llorar, bro. En serio. Ya vas a hacerme llorar, man. Le dije que te ibas a llorar. Ay, wow. Qué bendición. Y sí. Y a los que creen que no hay profetas aquí en este mundo, todavía sí siguen profetas, porque Dios siempre usa a la gente en buena manera para el reino de la gloria del Señor.
Y esa es la buena cosa, que el Espíritu Santo trabaja en alguien. Y esa es la cosa que cuando Dios ve a una persona quebrante, Dios puede usar a otras personas para levantarlo. Y ahí en la forma que Jesús comienza a restaurar el corazón de alguien. Amén. Amén. Entonces, ¿qué haces ahora, Andrick? Ya cuando convertiste en seguir a Cristo en su palabra, como uno de los líderes de jóvenes y ahora servidor en la iglesia, brother. Este, bueno, aunque como ya es como, ¿cómo se dice? Forma líder de joven, pero todavía sí es como uno de los jóvenes que todos te miran a ti como, como alguien en esa categoría a donde te respetan y te, como un gran ejemplo que tú eres para los demás. ¿Qué es, qué es lo que ahora haces y primeramente Dios el plan que Dios tiene para ti? Pues ahora lo que yo hago, bueno, yo sé que yo tengo una promesa con Dios y sé que tengo un propósito con Él, de que Él me ha dado una promesa. Ujú, Entonces, yo lo que hago ahora es que yo realmente estoy tratando realmente de poder meterme más con Él. Como aquí en la iglesia, yo era líder de jóvenes, ujú, pero pues yo he escogido ya apartarme de ahí porque yo sentía más, yo que quería más yo. Entonces yo ahorita pues claro todavía sigo siendo servidor de Dios, servidor aquí de la iglesia. A mí me gusta servir. Pero ahora estoy aprendiendo más para lo que Dios tiene para mí. ujú, Porque como dije, yo sé que Dios tiene una promesa y un propósito para mi vida. Entonces yo quiero que esa promesa se cumpla. ujú. Y ya también, o sea, trato de conocer más al Espíritu Santo, que es muy importante conocerlo, para poder ser guiado a lo que Dios me ponga. Amén. Entonces, pues ahorita yo estoy como un tipo de veterano de los jóvenes, pero yo sé que Dios me va a usar pronto con ellos otra vez, porque yo como dije, me enamoré de ellos, realmente me enamoré de ese ministerio, me encariñé mucho con ellos. Ujú. Entonces yo realmente quiero ayudar a ellos, pero también quiero ayudar a los que están afuera. Lo que está pasando por lo que Sí, tú pasaste. a los que han pasado por mí. La, la cosa chistosa de que tú nos viste como locos y era extranjero. Ujú. Pero ahora tú es parte con nosotros, que eres locos. Y ahora tú vas a ser el loco que vas a ir Ahora, a los extranjeros. claramente, o sea, yo lo veía como locos, ahora ellos me van a ver como loco allá afuera. Exacto. Pero dice un canto, aunque me vean, aunque me digan loco, pues es el gozo del Señor. Amén. Exacto. ¿Algo más que quieres decir a los jóvenes, a los hermanos y hermanas que están escuchando, a la gente que tú te gustaría decir? Pues me gustaría más decir que aquí nunca vamos a estar solos. No importa en qué condición estemos, Mm, o en qué prueba estemos, o en qué estamos pasando, nunca vamos a estar solos. Porque Dios siempre camina a nuestra parte, a nuestro lado. Dios siempre va a estar ahí. Nosotros no podemos escondernos de Dios. Ni aunque nos escondamos en cuevas, ni aunque nos escondamos debajo de las piedras, su presencia va a estar ahí. Pero nunca vamos a estar solos. Dios siempre va a estar ahí, siempre a nuestro lado, queriendo ayudarnos, levantarnos y esforzándonos en hacer mejor. Yo sé que hay muchos jóvenes ahorita que están pasando por depresión y yo entiendo por lo que ellos pasan, ujú, porque yo también lo he sentido. Yo también pasé por eso. Pero
La ayuda no te la va a dar el mundo. La única ayuda que uno realmente puede tener es la ayuda de Dios. Amén. Porque Dios es el único que te puede sanar, Dios es el único que te puede dar las fuerzas para poder vencer y Dios es el único que te va a poder reconstruir de nuevo a alguien nuevo. Igual como yo pasé por muchas pruebas, pasé por muchas cosas, pero al final pude tener mi victoria y pude tener esa reconstrucción Mm. en mi vida. Hay una lección que a mí me gustó bastante que yo di en uno de los eventos de los jóvenes que habla de Nehemías. Ujú. Cuando recluta a la gente de Israel o de Jerusalén, no me acuerdo de Jerusalén, para poder reconstruir los muros de Jerusalén. Sí, creo que me recuerdo Sí, cuando lo hiciste. para poder reconstruir esos muros. Entonces eso representa a nosotros. Uno como líder tenemos que reclutar a ellos Ujú. para poder reconstruir esos muros en la vida de nosotros. Exacto. Para que cuando el enemigo venga, no puedan traspasar nuestras vidas porque ese muro ya ha sido construido Amén. para que el enemigo no pueda atacarte. Pero también estar atentos a cuando el enemigo venga a atacarte. Mm. Porque a veces el enemigo es astuto. Solo viene a robar, Ajá. matar y El destruir. enemigo viene a robar y a matar. Ujú. Es astuto. Pero cuando tú conoces de la palabra de Dios y cuando realmente sabes cómo defenderte con la palabra, entonces Él va a correr, Mm. va a salir corriendo. Pero a veces las pruebas van a ser difíciles, pero pues todo solo cuesta en mantenerte en la palabra y mantenerte en la presencia de Dios Amén. y buscar de su llenadura, buscar del Espíritu Santo para que tú puedas sanar y puedas tener esas fuerzas en tu vida. Porque sin Dios no somos nada. Exacto. Sin el Espíritu Santo tampoco somos nada. Sin el Espíritu Santo, solo somos un alma muerta. Ujú. Pero cuando recibimos al Espíritu Santo, entonces nosotros sentimos vivos. Y ya, o sea, nunca vamos a estar solos. Dios siempre va a estar a nuestro lado. Igual como dice en la palabra, muestra el tema de José, Ujú. cuando Dios le dice, así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Y así fue. Ujú. Dios lo guió a muchas victorias. Entonces así es como Dios también quiere hacerlo con nosotros. Nos quiere guiar entre muchas victorias, pero Ujú. solo es cuestión Amén. de buscarlo, de anhelarlo y meternos sus palabras. Ujú. Exacto. Muy bien. Bueno, pues ya con esto concluyemos. Muchas gracias, Andrik, por tu testimonio. Fue muy am, algo tan poderoso en que como se toque a alguien en el corazón. Y puedo imaginar que hay otros jóvenes allá afuera que también están batallando sobre cosas como así. Andrik es uno de ellos. Y como Dios siempre está mirando y protegiendo sus ovejitas y puede salvar a alguien también durante sus pruebas y dificultades, situaciones, como nuestro hermano Andrik aquí. Igual también eso es el propósito de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, que Dios nos llama a su pueblo, que las ovejas vengan al pastor, que es nuestro Jesucristo. Amén. Entonces, bueno, pues con eso terminamos este episodio. André, ¿te gustaría orar por acabar este episodio por nosotros? Amén. Padre Señor, te doy gracias, Padre amado, por este día, por este momento, Señor, tan hermoso, Padre, aquí en este podcast, Señor, Padre, que hemos empezado, Señor, Padre mío, Señor. Padre, yo te pido, Señor, Padre,
Que todo lo que se haya compartido, Señor, aquí, Señor Padre, sea impactado, Señor Padre, sea un toque, Señor Padre mío. Para aquellos que estén pasando lo mismo, Señor Padre, que yo pasé, Señor Padre. Señor Padre, si tú fuiste vencedor, Padre mío, Señor, todos nosotros podemos ser vencedores también, Señor Padre mío, Señor. Yo te pido, Señor Padre mío, Señor, que este testimonio, Señor Padre, sea, Señor, de ayuda, Padre mío, Señor, para otros, Señor Padre, que están pasando lo mismo, Señor Padre mío, Señor. Padre mío, que seas tú, Señor Padre, presentándote, Señor Padre mío, Señor Padre, mostrándote, Señor Padre, en ellos, Señor, que ellos no estamos solos, Padre, que tú siempre vas a estar con ellos, que tú eres, Señor, nuestra ayuda, Señor, tú eres nuestro sanador, Padre, nuestro proveedor, nuestro protector, Señor Padre mío, Señor. Padre mío, Señor, que eres tú, Señor, Padre, el que nos sana, Señor, que nos restaura, Señor, Padre, el que trae, Señor, Padre mío, Señor, esas fuerzas en nuestras vidas, Señor, Padre mío, Señor, Padre. Padre, te pido, Señor, Padre, por aquellos, Señor, allá afuera, Señor, en depresión, Padre, aquellos que están pasando, Señor, Padre mío, Señor, Padre, por problemas, Señor, Padre, que seas tú, Señor, usando, Señor, a tus siervos, Padre, a tus hijos, Señor, Padre mío, Señor, para llevar, Señor, esas palabras, Señor, para ellos, Señor, para poderlos ayudar, Señor, para poderlos, Señor Padre mío, Señor, traerlos a ti, Señor Padre mío, a tu camino, Señor Padre mío, a tus pies, Señor Padre mío, Señor, y que ellos puedan tener la oportunidad, Señor, de conocerte, Padre, y poderte aceptar, Señor, como su Salvador y Salvador, Padre mío, Señor Padre, que ellos conozcan, Señor, el poder, Señor tuyo, Señor, ese amor tuyo, esa fidelidad, Señor, que tú tienes en cada uno de nosotros, Padre. Gracias te doy, Señor Padre mío, Señor, porque tú mi vida, Señor, lo hiciste en un testimonio grande, Señor Padre mío, Señor, porque tú, Padre, me impactaste, Señor, en mi vida, Señor Padre mío, Señor Padre, porque si tú no hubieras llegado a tiempo, Señor Padre mío, Señor, yo hubiera estado perdido, Padre, pero gracias a ti, Señor Padre mío, ahora soy, Señor Padre, Hijo tuyo, Señor Padre, servidor tuyo, Señor, y siervo tuyo, Padre mío, Señor. Gracias, papá, Señor Padre, por todo lo que tú diste, Señor, en esa cruz, Señor, por nosotros, Padre. Gracias te pido, Señor, Padre mío, Señor, que bendigas la vida de Jesse, Señor, Padre. Y sigas usándolo, Señor Padre, como instrumento, Señor hermoso, Padre, para los demás, Señor Padre mío, Señor. Padre mío, bendice a su familia también, Señor Padre mío, Señor. Y que seas tú llenándolo, Señor, de bendiciones y provisiones, Padre, y fuerzas, Padre mío, Señor, de poder seguir adelante, Señor, y levantándose con fuerza, Señor, Padre mío, Señor. Padre, gracias, Señor, te doy, Señor, Padre mío, Señor, por todas las victorias, Señor, que llevan tu nombre, Padre. A ti sea la honra y la gloria, Señor, porque tú te lo mereces, Señor, Padre mío, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Amén. Muchas gracias a lo que están viendo aquí en nosotros. Y con eso concluimos este primer episodio. Amén. Bendiciones a todos y nos vemos hasta el siguiente. We're gonna have to do the intro again. Bueno, We did it in English. You know what? Necesitamos hacerlo en español. no es fácil. Yeah, okay. No, es Bro, en serio. Casi iba a llorar, bro. Ya todo como. Sí. No, hombre. O sea, hubo partes que tal vez me salté, tal vez no conté, pero pues ya eso ya. Solo son like little details. Those little details. Pero conté realmente yo conté lo que pasé y todo lo que me ha pasado. Qué bueno.